¿qué le sugiere el tema de la ley de caducidad? Bueno, visto 10 años después, naturalmente nos trae recuerdos, en primer lugar, de un momento muy complejo para el país y sobre un tema que dividió claramente a los uruguayos, con opiniones muy encontradas, pero que los uruguayos tuvimos la sabiduría para poder resolver en paz, más allá de las posiciones que cada uno de nosotros tuviéramos frente al tema. En mi caso particular, en aquel momento era legislador, era diputado del partido de gobierno y fui el único legislador del partido de gobierno que votó contra la ley de caducidad en el Parlamento y que luego además encabezó junto con gente de otros partidos la movilización por el plebiscito para intentar derogar esa ley. Plebiscito que se realizó y que nos fue adverso. Más allá de que me pese, la realidad es que la mayoría de la población resolvió confirmar la ley de caducidad. Yo sigo pensando sobre el tema exactamente lo mismo que pensaba en aquel momento. Si hoy se volviera a votar la ley de caducidad, la volvía a votar en contra. Y si se votara a favor, volvía a encabezar un movimiento para desarrollar un plebiscito. ¿Por qué? Porque creo que no fue la solución correcta en lo que tiene que ver con una sociedad que venía de una dictadura y tenía que fortalecer un régimen de derecho. Sin embargo, no dejo de ver las razones que tuvieron quienes la impulsaron. Yo diría que fundamentalmente lo que tenemos que apreciar, la enseñanza mirado de 10 años después, es que en el Uruguay, como en prácticamente todos los países de América Latina que venían de procesos dictatoriales y que reconquistaron la democracia mediante instancias de negociación y transacción, en el Uruguay, como en todos los demás países, el tránsito de la dictadura a la democracia significó un tiempo en donde lo que rigió no fue la lógica del derecho, sino la lógica de los hechos. Lógica de los hechos que algunos no quisimos aceptar y que yo sigo sin aceptar, naturalmente. Quiero explicar qué significa la lógica del derecho y la lógica de los hechos. En una sociedad democrática, firmemente democrática e institucionalizada, no hay ninguna duda que lo que rige es la lógica del derecho. Y las confrontaciones que puedan existir por la vía de la ley se resuelven. Quien comete un delito es denunciado, es procesado, es sancionado, salvo que demuestre su inocencia. Esa es la lógica del derecho. La lógica de los hechos lo que quiere decir es que no puede aplicarse el derecho porque hay circunstancias que lo impiden. Ni más ni menos que eso. Eso significaba que estábamos en un proceso de transición y donde la democracia no era lo suficientemente fuerte como para instalar plenamente la sociedad del derecho, que la presión de las instituciones militares, más que las instituciones militares, de las personas que se apoderaron y condujeron las instituciones militares y que en ese momento todavía tenían poder, porque acababan de entregar o lo estaban entregando a las autoridades civiles, las presiones de esas instituciones o de las personas que gobernaban esas instituciones eran todavía lo suficientemente fuertes como para que algunos entendieran que no podía aplicarse entonces el régimen de derecho, es la lógica del derecho. Y eso es a lo que le llamo yo aplicar la lógica de los hechos. Y fíjense ustedes que Hubo presiones, 10 años después creo que hay una nueva mirada que puede aportar a esclarecer esos momentos tan difíciles que vivió. No tengo duda que hubieron presiones. La propia situación en sí mismo presionaba. Yo les venía diciendo, les venía planteando lo que significaba la aceptación de la lógica de los hechos. Y fíjense, a tal grado, esto es así como yo lo estoy percibiendo, lo estoy tratando de contar, que la ley de caducidad dice textualmente, en función de la lógica de los hechos. Quienes redactaron la ley de caducidad
en la propia redacción de la ley, lo que están diciendo es que la caducidad, esto es la amnistía o el perdón, como le quieran llamar, para los militares que habían o las personas que habían cometido atrocidades en lo que tiene que ver con la violación de los derechos humanos durante el proceso de dictadura, que esa caducidad había que apoyarla no fundamentada en la lógica del derecho, porque en la lógica del derecho no podía fundamentarse. Y por eso la ley de caducidad reconoce justamente esa presión, que es sino reconocer que la ley de caducidad es consecuencia de la lógica de los hechos. La ley dice en función de la lógica de los hechos. La lógica de los hechos no era ni más ni menos que las circunstancias especiales que se vivían en un momento de transición, llámense presiones y condicionamientos, que implicaban la imposibilidad de actuar en función de la lógica del derecho. Y eso fue lo que en ese momento sucedió. Esto no implica de ninguna manera, porque sería absurdo verlo así, de que quienes en su momento promovieron la ley de caducidad, o la mayoría de los que promovieron la ley de caducidad, o la mayoría de la población que la votó, fuera gente que estuviera de acuerdo con las violaciones de los derechos humanos que habían ocurrido, sino que simplemente frente a situación tan compleja y tan difícil como la que estamos señalando, hubieron algunos que se sintieron más condicionados que otros por la lógica de los hechos, o más presionados que otros por la lógica de los hechos. De todas maneras, 10 años después, ya es imposible, absolutamente imposible, sobre todo cuando la ley no solo salió del Parlamento, sino que fue convalidada por un plebiscito, es imposible que quienes estuvimos en su contra hoy pretendamos desconocerla o modificarla. Dicho de otra manera, ya es imposible recurrir a la posibilidad o pensar en la posibilidad de que quienes cometieron esas atrocidades fueran juzgados de acuerdo a derecho. Creo sí que quienes cometieron esas atrocidades ya fueron juzgados de acuerdo a otra cosa, de acuerdo a la opinión pública. Creo que la opinión pública uruguaya toda tiene una profunda censura para aquellos que cometieron estas atrocidades. Pero creo que hay un debe todavía en todo esto, 10 años después. Y el debe es que todavía no se ha podido conocer la verdad sobre los hechos que efectivamente sucedieron en años tan negros. No podemos hacer justicia. Ya no podrán ir presos o ser procesados aquellas personas que cometieron terribles atrocidades, desde el poder que ejercían en aquel momento mediante una dictadura militar. Eso ya no podrá hacerse. Pero sí lo que puede y debe hacerse es conocer la verdad de lo que sucedió en ese tiempo, y particularmente la verdad de lo que sucedió con los desaparecidos. Y yo ese derecho a conocer la verdad lo sigo reivindicando y con más fuerza todavía hoy que hace 10 años. Y lo reivindico no como el derecho exclusivo o fundamental de los familiares de los desaparecidos a conocer qué fue lo que pasó con sus deudos, sino como algo todavía mucho más importante. Lo reivindico como el derecho de los 3.200.000 uruguayos a conocer la verdad de un periodo de nuestra historia. Es mucho más que el derecho de los familiares, que sabe por sí es importante. Es el derecho de todos, es el derecho que tienen mis hijas, que hoy tienen 6 y 13 años, de conocer lo que pasó en un momento de la vida del país en la que ellas no vivieron y no conocieron. Que fue el mismo derecho que tuve yo y que tuvo mucha gente cuando fuimos a la escuela y cuando fuimos al liceo en este país en la década del 50. Yo, la escuela, y tuve la posibilidad de conocer en la propia escuela la verdad de los hechos de los que habían sucedido en golpes de Estado y dictaduras militares que habían sucedido también pocos años antes, en la década del 30. O las atrocidades de las guerras civiles, en 1904, en donde hubieron terribles violaciones de los derechos humanos. Esos periodos de la historia no quedaron como agujeros negros de los que es imposible conocer la verdad. Las nuevas generaciones pudieron conocer la verdad, dolorosa, pero la verdad. Y no hay nada mejor que las generaciones nuevas tengan la posibilidad de conocer lo que verdaderamente sucedió, porque la única forma de corregir, de superar y corregir y aprender de la historia es conociéndola. Es imposible sin conocer la historia. Por eso yo creo que hay un terrible debe que debe cumplirse, y ya no es el de hacer justicia, que eso es imposible, pero sí el de conocer la verdad. Y creo que en este momento estamos en condiciones de poder hacer de pronto lo que no se hizo antes. Porque si así no fuera,
Si 15 años después, en el 99, en el umbral del 2000, o en el 2000 cuando se instale el nuevo gobierno, no estuviéramos en condiciones de conocer la verdad, sería porque 15 años después todavía sigue teniendo vigencia la lógica de los hechos. Y eso significaría que no está en plenitud la lógica del derecho. Y eso sí no tendría perdón para esta sociedad, que 15 años después todavía no lográramos superar el periodo de transición. ¿Qué le hace pensar a usted de que ahora hay condiciones? Lo que acabo de señalarle, yo creo que, en primer lugar, yo creo que las condiciones existieron siempre. Por eso yo voté contra la ley de caducidad. Lo que pasa es que acepto que era muy difícil asegurarlo y afirmarlo y por lo tanto reconozco lo legítimo de otras personas que pensaron que no habían condiciones. Y en el fondo, como la prueba no se pudo hacer, nunca sabremos efectivamente quién tuvo razón. Pero hoy, 15 años después, si no tuviera yo la convicción, si alguien no tuviera la convicción que existen condiciones para hacerlo, es porque reconoceríamos entonces 15 años después que el sistema democrático, que nuestra democracia no está consolidada y que no rige hoy la lógica del derecho, sino que sigue rigiendo la lógica de los hechos. Y era aceptable pensar, no fue aceptable para mí, pero por lo menos era comprensible reconocer que en 1985, recién instalada la nueva democracia, la lógica de los hechos se imponía a la del derecho. La democracia no estaba consolidada. Ahora, si en el año 2000 alguien me plantea a mí de que todavía la lógica del derecho no se puede imponer totalmente, entonces, señores, todo este proceso de 15 años en lo que tiene que ver con la consolidación democrática hubiese sido una farsa. Y yo estoy absolutamente convencido de que no es una farsa. Y porque además no hay que encarar este fenómeno como un cuestionamiento a la institución militar y por lo tanto una acción de la que hubiera que esperar una reacción de la institución militar. Porque la institución militar, como cualquiera de las instituciones de este país, no tienen vida propia. Las instituciones no tienen vida propia. La vida se la dan las personas que a su frente y en su conducción están. Yo no puedo responsabilizar de lo que sucedió en mi país en la década del fin del 60 y en la década del 70 y el golpe de Estado. No puedo responsabilizar de eso a la institución militar, sino que debo responsabilizar, y son responsables, los que en su momento tuvieron y en ese momento tenían la conducción de la institución militar, en los distintos niveles. Bueno, esos hombres ya no están hoy en la conducción militar, la mayoría de ellos. Y yo reivindico la credibilidad de la institución militar como de cualquier otra institución de mi país. Y creo que lo que sucedió no fue un agravio de la institución militar a la sociedad en el 73, sino un agravio de personas que estaban en la institución militar y que eran golpistas desde su formación, ya no desde el ejercicio de sus cargos de mando, sino desde su formación, eran golpistas, y que ellos son los responsables y no la institución. Y por lo tanto en el año 2000 creo que la propia institución militar como institución y las nuevas gentes y los nuevos mandos tienen que tener una percepción mucho más similar a la que nosotros estamos planteando de la realidad y las necesidades de nuestro país hoy, que la que tienen los viejos golpistas. Vos me decís. Algunos de los entrevistados del 89 argumentaron que las desapariciones sucedieron en la Argentina. O sea que se jugó con el tema de las fronteras políticas. Sin embargo, a lo largo de estos 10 años se ha comprobado que efectivamente existe una coordinación represiva a nivel Sí, claro que sí. ¿Qué opinión? Convalida mi opinión, que es consecuente con lo que dije anteriormente. No tengo ninguna duda que en las desapariciones de personas uruguayas existieron responsabilidades de uruguayos. No tengo la más mínima duda. Más allá de por la ejecución directa de esas desapariciones, la participación directa o la participación coordinada con otras instituciones, plan Cóndor mediante, con Fuerzas Armadas de otros países como la de la Argentina, pero que existe responsabilidad. Pero como más a esta altura,
la cosa no es ni siquiera poder encontrar a los responsables, porque la ley de caducidad los amparó, sino conocer la verdad. Alguien podrá decirme y podrá poner en duda que nuestros militares participaron o no participaron directamente en la acción de la desaparición. Yo estoy absolutamente convencido que sí, pero alguien podrá ponerlo en duda. Pero lo que nadie puede poner en duda es que los militares que estaban al frente del proceso en aquel momento tienen conocimiento de lo que sucedió, más allá de su responsabilidad hoy, que hoy no está en cuestión porque no se lo puede juzgar. Y lo que aspiramos y reivindicamos hoy ya no es hacer justicia, desgraciadamente, sino que a conocer la verdad. Y bueno, a veces sucede que quienes fueron responsables de esas atrocidades en el proceso de dictadura, como parte de su patología, también está la falta de su coraje. Y entonces no le podemos a esos pedir coraje para que hoy puedan contarnos la verdad, una historia que tienen temor en contar. Pero como las instituciones van cambiando y como los hombres de las instituciones van cambiando, no tengo duda que tiempo más, tiempo menos, la verdad se va a conocer, porque va a haber gente con coraje que aporte los elementos. ¿Qué piensa que luego del 16 de abril del 89 la sociedad uruguaya se ha reconciliado? Yo creo que la sociedad uruguaya superó el trance y lo superó justamente porque los uruguayos lo supimos vivir. Naturalmente que a mí me hubiese gustado que el resultado del plebiscito fuera otro, pero los uruguayos tuvimos la virtud de haber convocado un plebiscito. Y por lo tanto, más allá de que, como en todo plebiscito, quien gana y quien pierde, en la lucha y confrontación de las razones, hay quien gana y quien pierde, bueno, pues en ese plebiscito hubo una mayoría que resolvió, pero el país se permitió discutir y debatir profundamente el tema y resolverlo además por la vía popular. Y creo que eso sirvió a la pacificación, que lo que pacificó realmente no fue la ley de caducidad, sino todo el proceso que los uruguayos supimos vivir y el debate que le dimos, más allá de cuál fue el resultado, que a mí no me gustó. Y creo que además se pacificó y hay una reconciliación porque hemos también sabido vivir estos años posteriores, que la cosa no se agotaba solamente en este tema, habían otros muchos temas que ir resolviendo. Estaba el tema de los presos políticos que fueron liberados, estaba el preso de las decenas y cientos de miles de uruguayos que estaban en el exterior, y lo que fue la política de repatriación para su retorno. Estaba lo que fue todos los procesos, y estuvo lo que fue todos los procesos de reinserción en la sociedad de quienes salían de la cárcel y de quienes venían del exterior. Creo que todas esas son cosas que naturalmente favorecieron la pacificación nacional. Yo creo que sí, creo que el Uruguay desde ese punto de vista se pacificó, lo que no significa, como lo dije anteriormente, de que no queden cosas pendientes. Y yo creo que las cosas pendientes siempre tienen que resolverse. Cortés, porque me parece que... ¡Rosario! Fabián, cuando digas... Adelante. Bueno, ¿crees que la sociedad uruguaya se ha reconciliado a lo largo de estos últimos 10 años? A partir de la confirmación de la ley. Yo creo que sí, que esa reconciliación se ha dado. Tal vez todavía no es completa, pero se ha dado en forma importante, y creo que esa reconciliación, más que mérito de la ley, es consecuencia de la forma que los uruguayos supimos vivir todas estas cosas. Creo que la reconciliación pasa fundamentalmente por el hecho de que los uruguayos supimos en su momento convocar un plebiscito, someter este tema a consideración popular, y más allá de que se ha resuelto de una forma distinta a la que yo pensaba y lo que algunos pensábamos, lo cierto es que el debate popular, la discusión de este tema y la forma en que supimos vivirlo ha sido una colaboración, sin duda, para la pacificación, para la aceptación de esta realidad. Creo que además colaboraron también con la pacificación otras cosas que no tienen nada que ver con la ley de caducidad. Creo que fueron aportes importantes para la reconciliación nacional, todo lo que pudimos y supimos hacer en torno al tema de la reinserción de los uruguayos que recuperaron su libertad, que salieron de su condición de presos políticos y recuperaron su libertad y tuvieron que reinsertarse en la sociedad, de toda la política de repatriación que permitió en su momento acoger y asistir a los uruguayos que desde el exilio retornaban,
lo que significó las medidas legales y políticas que posibilitaron el reingreso a sus lugares de trabajo de quienes habían sido arbitrariamente despedidos en la dictadura. Creo que todas estas cosas, que creo que en su conjunto todas solamente sucedieron en el Uruguay, no existe otro país de América Latina donde se han dado procesos similares en búsqueda de la reconciliación. Creo que todas ellas en su conjunto son las que posibilitaron esa reconciliación. Pero insisto, reconciliación que no es total, porque hay una pata que todavía falta. Esto es el conocer la verdad. Y yo creo que la reconciliación no solo va a ser total, sino que además va a permitir superar y aprender de lo que vivimos cuando tengamos la posibilidad de conocer la verdad. Corte. ¿Cómo está eso? ¿Estamos? Sí. Bueno, ¿puedo? Bueno, ¿pensás que la sociedad uruguaya se ha reconciliado a lo largo de estos 10 últimos años? Creo que sí, creo que se ha avanzado mucho en la reconciliación. Creo que esa reconciliación, más que consecuencia de la ley de caducidad, es el resultado de la forma en que los uruguayos supimos vivir todo este proceso. Creo que la reconciliación se logra fundamentalmente a partir de que, bueno, que los uruguayos nos permitimos debatir mucho este tema tan complejo y tan difícil como fue la ley de caducidad, que los uruguayos supimos realizar un plebiscito, hacer la consulta popular, y que eso, más allá de los resultados, que no son los que me gustan, lo que fue el resultado del plebiscito, lo cierto es que el plebiscito en sí mismo fue una gran contribución a la pacificación. Creo que además, porque la pacificación o la reconciliación no solo colaboró lo que fue la ley de caducidad y el plebiscito, sino la forma en que los propios uruguayos pudimos encarar y resolver otros temas, como fue la reinserción de los uruguayos, la reinserción en la sociedad, los uruguayos que abandonaban las cárceles y los uruguayos que venían del exilio. Toda la política que en materia de repatriación tuvo el Uruguay, que no tiene comparación con las que pueden haber tenido otros países de América Latina. Creo de todas maneras que esa reconciliación que se ha logrado todavía no es total. Sin duda, para que la reconciliación sea total es imprescindible que podamos conocer lo que todavía no conocemos. Esto es conocer la verdad de lo que hoy todavía está en tinieblas. Corte. La tercera fue la vencida.